Es un problema, repito, de salud pública. El día de hoy vamos a hablar brevemente una introducción de lo que es la enfermedad, cuáles son las fases para llegar a desarrollar un medicamento, como son la investigación preclínica, es decir, en el laboratorio con animales de experimentación, y posteriormente las fases de investigación clínica que llevan finalmente a que ustedes vayan a la farmacia y pidan un medicamento. Este conocimiento, la que sigue por favor. La siguiente, si son tan amables. ¿Sí? Bueno, estas son unas cifras que obviamente van a ir cambiando o que siguen aumentando, ¿verdad? El número de enfermos, estos son datos de la Organización Mundial de la Salud y de la Unión Internacional de Lucha contra el Cáncer, donde podríamos decir en pocas palabras que hasta el año 2014 se habían diagnosticado a 14 millones de enfermos con cáncer. Es una cifra que había aumentado en comparación con el 2007, que eran 12 millones, y que obviamente el número de muertos llegaba a aproximadamente 8 millones, pero que se proyecta que esa cantidad vaya aumentando. Actualmente el cáncer ocupa el 13% como causa de muertes en todo el mundo. Quiere decir que 1 de cada 10 personas que se mueren en el mundo se está muriendo por cáncer. Aunque obviamente hay alrededor de 32 millones que han sobrevivido a la enfermedad, gracias a los avances que ha habido en el diagnóstico oportuno, en el tratamiento oportuno, a la investigación y al conocimiento de la enfermedad, que cada día sabemos más y más de esta enfermedad. La siguiente. Un problema grave que tenemos como país y como a nivel mundial es que 7 de cada 10 pacientes con cáncer, escuchen bien, 7 de cada 10 pacientes con cáncer viven en los países subdesarrollados, como el nuestro. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que anteriormente, allá por los años 70, 80, todavía cuando yo estudiaba la carrera, se pensaba que el cáncer era una enfermedad de los ricos, de la clase media. Y actualmente, con el paso de los años, hemos estado viendo, ¿verdad?, cómo ese paradigma que se tenía, ¿verdad?, ha cambiado, ha ido cambiando, y actualmente se invierte. Lo peor de esto es que, bueno, los ricos, los países ricos, Estados Unidos, Europa, Japón, tienen acceso a sistemas de salud bien organizados, tienen acceso a diagnósticos oportunos, tienen acceso a medicamentos, eso lo vamos a ver más al ratito. Nosotros no, desafortunadamente no. Y eso está impactando en la mortalidad. Por eso en nuestro país, en el tercer mundo, se piensa que cáncer pues, es sinónimo de muerte. ¿Por qué? Porque se hace un diagnóstico tardío, no hay muchas posibilidades con el acceso a la salud, ¿verdad? A pesar de todos los esfuerzos que se hacen, pero la triste realidad es que el 70% de los casos diagnosticados con cáncer en todo el mundo pertenece a los países subdesarrollados. Ahora se nos llama países de bajos o de medianos ingresos, pero para fines prácticos somos subdesarrollados. ¿La que sigue? Entonces tenemos que estudiar más, nosotros tenemos que estudiar más. Los cánceres más frecuentes, tanto en el mundo como en nuestro país, sigue siendo el cáncer de cérvix. Chiapas, desafortunadamente, es una tragedia nacional, ¿sí? El cáncer de cérvix es muy común, las mujeres se siguen muriendo y esto es muy común todavía en las comunidades indígenas, entonces tenemos que trabajar mucho, así es que tienen ustedes mucha tarea, tenemos todos muchas tareas para poder revertir esa situación. Las comunidades rurales, las comunidades indígenas de nuestro país, las mujeres que viven ahí ocupan el primer lugar en muertes por cáncer de cérvix. Lo que es el centro del país y el norte, ¿verdad? El cáncer de mama ocupa el primer lugar. Globalmente en nuestro país el cáncer de mama es la primera causa de muerte en mujeres, pero está muy pegadito en segundo lugar el cáncer de cérvix,
Pero repito, o sea, cuando los analizamos así en paquete, es el cáncer de mama. Cuando los analizamos ya en quién impacta más cada tipo de cáncer, el cáncer de cervix sigue siendo una realidad en nuestro país y más en el sur. Y por otro lado, en el hombre, el cáncer de próstata es también muy común y ahí también hay mucho trabajo, ¿verdad? Los hombres, no crean que solo las mujeres se resisten a ser revisadas, no crean que solamente ellas no quieren ser diagnosticadas a tiempo. También los hombres se niegan a una detección por próstata. Y aquí influye mucho, ¿verdad? No es solo la ignorancia, sino también muchos mitos que existen. Porque, en pocas palabras, existe el mito en el hombre, por nuestra sociedad machista, de que si nos meten el dedo, ¿sí?, a través del recto, perdemos la virginidad y dejamos de ser hombres. Y luchar contra eso es terrible. Y bueno, los hombres se están muriendo porque no se dejan meter el dedo. No, todavía el anterior. El cáncer de pulmón también, repito, ocupa el primer lugar como causa de muerte después de los 40 años de edad y afecta a ambos géneros, a ambos sexos. Y bueno, este es un cáncer que prácticamente podría ser evitable, ¿verdad? Aquí hay dos vertientes. En las comunidades indígenas se usa mucho la leña todavía. Entonces, ese humo puede provocar mucho cáncer de pulmón. Entonces, muchos de los cánceres de pulmón que nosotros vemos en las comunidades indígenas, que vemos en las comunidades rurales, está más explicado por la exposición que existe al humo de la leña. Pero también cuando le sumamos el tabaquismo, que es prácticamente el responsable en la mayoría de los casos del cáncer de pulmón, y no solo el cáncer de pulmón, sino de muchos cánceres. Ustedes nada más hagan el ejercicio cuando se meten el cigarro a la boca. Entonces, desde el cáncer en los labios, el cáncer en la cavidad oral, la faringe, la laringe, los pulmones, donde entra, pero también donde sale, por ejemplo, a través del riñón, de los ureteros, de la vejiga, ¿sí? Ahí el tabaco está haciendo su trabajo, aparte de que se asocia a otros tipos de cánceres, como el de mama, por poner un ejemplo, ¿verdad? Bueno, entonces, estos cánceres son lo que está causando que la mayor parte de los individuos que enferman mueran. La siguiente, por favor. Pero estos cánceres, pues de los cuatro casi son evitables. Vamos a ver por qué. Son prevenibles. Bueno, brevemente, porque esta es una plática muy general, ¿verdad? No vamos a entrar en detalles. Otro día venimos y hablamos exclusivamente ya de mecanismos biológicos del cáncer, si ustedes gustan. Pero en pocas palabras, el cáncer es un proceso donde las células crecen de manera sin control, ¿verdad? Son células que cambian de forma y cambian de tamaño y cambian de función. Imagínense aquí a ustedes, ¿verdad? Que llegara, es un ejemplo nada más. Aquí casi todos somos morenitos, chaparritos, feitos, ¿verdad? Pero si traemos a un europeo que mide 1,80, 1,90, rubio, ojos azules, pues obviamente va a ser no el frijol en el arroz, ¿verdad? Sino va a ser el güerito, ¿sí?, en el frijol, en los frijoles. Y así es precisamente lo que ocurre con el cáncer, ¿sí? El cáncer cambia la forma de la célula, la anatomía, cambia la función, la fisiología, y además tiene un crecimiento incontrolable, y lo peor, es una célula que se vuelve inmortal, ¿sí? La célula no muere, la célula muere prácticamente cuando ya se llevó al enfermo, a quien lo está alojando, ¿verdad? Muere cuando muere el paciente. Entonces, esta célula cancerosa se vuelve inmortal por un mecanismo que se llama apoptosis. Nosotros nacemos, ¿sí?,
crecemos poquito, ¿verdad? Pero nos reproducimos y morimos. Esas son las 4 fases. Son las 4 fases como las 4 estaciones del año. Por eso los griegos, cuando describieron este fenómeno, ¿verdad?, de la apoptosis, que en griego está más asociado a la caída de las hojas en el otoño, ¿sí? Aquí en Chiapas pues nunca hay otoño, aquí siempre es primavera. Pero si cambiamos de ambiente, pues esos son los ciclos, ¿verdad?, que tiene que tienen los árboles, que tiene la vida. Aquí, con la célula cancerosa, a diferencia de la célula normal, pues nunca se va a morir. ¿La que sigue? Esto es un ejemplo en el cáncer del colon, del intestino grueso, para que vean cómo se va desarrollando el cáncer. El cáncer en una etapa inicial, que le llamamos in situ, ¿verdad? Quiere decir que está ahí in situ, en el lugar, en el sitio, ¿sí? Que no ha pasado, no ha rebasado la zona donde nació, donde se originó. Es decir, que no ha invadido ni los vasos sanguíneos, ni los vasos linfáticos, ni se ha ido más allá de donde se originó. Esas son, en general, las etapas que tiene un cáncer. La etapa 0, que sigue sin invasión todavía de los vasos sanguíneos, y después vienen las etapas, que en términos generales podríamos decir, un tumor en una etapa 1 podría ser menor de 2 centímetros, un tumor en etapa 2 anda entre 2 y 5 centímetros, una etapa 3 mide ya más de 5 centímetros, y una etapa 4 ya se fue, ya anda en todo el organismo, como semillas, sembrando, ¿verdad? Sembrando esa semilla en todo el organismo, sembrando en el hígado, en los pulmones, en los huesos, en el cerebro, etcétera. Entonces, ¿dónde va a generarse un nuevo cáncer? O sea, una metástasis, como nosotros le llamamos, pues donde encuentre todas las condiciones para crecer. Por ejemplo, es muy común en el cáncer de mama que en las mujeres el cáncer primero se vaya a los ganglios linfáticos, que son como las anginas, se vaya después a al pulmón, al hígado, al hueso y al cerebro. Entonces invade prácticamente todo porque encuentra los nutrientes adecuados, las condiciones adecuadas para poderse reproducir. Y a eso nosotros le llamamos metástasis. ¿La que sigue? Este es un ejemplo también de uno de los tantos mecanismos que existen para explicar por qué existe el cáncer. Se llama angiogénesis, la formación de nuevos vasos, ¿sí? Ustedes, nosotros todos necesitamos, ¿verdad?, de alimentos, necesitamos de oxígeno, necesitamos de agua, etcétera. ¿Y cómo obtenemos todo eso? Pues porque se tienen que generar las condiciones. Por ejemplo, necesitamos agua. En esta zona de la ciudad, pues necesitamos que nos introduzcan más agua potable. Necesitamos luz, pues necesitamos que nos pongan, que se amplíe la red eléctrica. Necesitamos teléfono, necesitamos internet. Exactamente, si nosotros no tenemos, por ejemplo, agua, pues no vamos a poder vivir acá. Y es lo mismo que le pasa a las células. Entonces, la célula cancerosa tiene una propiedad muy característica, que es el de formar nuevos vasos sanguíneos para poderse alimentar, para poder sobrevivir. ¿Por qué? Porque los vasos sanguíneos que tiene la célula normal no le alcanzan, ¿sí? Y más si son 5 o 10 células que rodean a una, es un ejemplo, ¿verdad? Pues obviamente ese vasito que está alimentando a la célula normal es insuficiente para proporcionarle los nutrientes a las otras 5 o 10 células que se están generando alrededor de ella. Pero no estamos hablando de 5 o 10 células, estamos hablando de millones de células cancerosas que van a superar el número a las células normales en un momento determinado en el órgano afectado. Y ese mecanismo permite a las células cancerosas sobrevivir y multiplicarse. La siguiente. Bien,
Y la pregunta, la pregunta más importante, ¿qué produce el cáncer? Como médicos, como biólogos, como científicos, todos nos quebramos la cabeza para saber qué produce el cáncer. Hasta la fecha no sabemos exactamente, ¿verdad? En eso lo podríamos resumir. Pero sí sabemos que hay muchas sustancias en el medio ambiente, ¿verdad? En el gen del ser humano que favorece la formación del cáncer. Pero vamos a ver. Y oh sorpresa. Aproximadamente el 90% de los cánceres es producido por factores ambientales. Y bueno, el primero es la alimentación. Ustedes nada más analicen qué están comiendo. Tengan la curiosidad de leer lo que están comiendo en las latas, en los sobres, ¿verdad? Donde van a ver todas las sustancias, ¿sí?, de la cual está compuesto, pero sobre todo lean qué contiene como conservadores, como preservativos. Todas esas sustancias son carcinógenas. ¿Por comer una lata nos va a dar cáncer? No. No, porque el organismo tiene muchos mecanismos para limpiarlos. Pero si nosotros lo hacemos de manera constante, de manera periódica, aquí un ejemplo, hay personas, porque les estoy hablando que ha habido cambios alimenticios en los últimos años, muy drásticos, desde la década de los 80 en adelante, hemos cambiado nuestra alimentación y cada día comemos más alimentos procesados. Analícenlo, se los dejo de tarea, ¿sí? Ahorita voy a ahondar más en esto. El otro problema es el tabaco. 30% de los cánceres es producido por el tabaco. 30% es producido por la alimentación, ¿sí? El otro 30% el ambiente, y ahí vienen factores infecciosos, ahí también tenemos que hacer mucho trabajo. ¿La que sigue? La siguiente, por favor. Bueno, aquí no es comercial en contra de, que quede claro. Pero ustedes analicen que en lugar de comerse una sopa de verduras, una sopa de camarón, una sopa de pollo, ¿sí?, y sobre todo véanlo ustedes en las comunidades rurales. Mucha gente se pregunta, ¿y por qué hay tanto cáncer entre los indígenas? ¿Por qué hay tanto cáncer entre los campesinos? Porque se está cambiando. La anterior, por favor. ¿Sí? Ahora es más fácil que encuentren ustedes una sopa instantánea, y a lo mejor muchos de ustedes vienen acá, se la ponen en el microondas y ya desayunaron o ya comieron, ¿verdad? Se ha abusado de este tipo de alimentación. Y entonces estamos comiendo muchas sopas instantáneas, estamos, en lugar de estar consumiendo jugos de frutas, que aquí abundan, ¿verdad?, preferimos una lata de cualquier refresco, preferimos una lata de cualquier jugo artificial, en lugar de tomarnos el trabajo, ¿verdad?, de hacernos un jugo de frutas, de comernos una fruta o comer más, como dice el comercial, coma frutas y verduras 5 días a la semana, ¿no? No lo hacemos. Y por eso nos lo dicen así en letras casi chiquitas, ¿no? Como las letras de los contratos. Entonces, lo que debería ser una alimentación sana, pues la hemos convertido en una alimentación que nos va a llevar a la enfermedad. Analicen ustedes cuál es el perfil epidemiológico de nuestro país. Cada vez somos más gorditos, ¿sí?, y me incluyo. Cada vez somos más sedentarios, cada vez hay más hipertensos, cada vez hay más personas con infartos del corazón, con hemorragias cerebrales o trombosis cerebrales, cada vez hay más insuficiencia renal, ¿sí? Y todo esto, ¿por qué es? Por la alimentación. Analicen cómo se alimentan nuestras comunidades, cómo se alimentan ustedes. Y bueno, pues eso está favoreciendo que también el cáncer esté aumentando. ¿La que sigue? Soy un hereje dentro de la oncología, ¿verdad? Muchos de mis colegas dicen que no, que es el gen, es la deleción del cromosoma X, etcétera, en el gen. Sí, pero eso también es favorecido por el factor ambiental. Bueno, el tabaco es un carcinógeno químico. De los que están aquí, ¿quiénes fuman? Nadie. Nadie, ¿verdad? Bueno, voy a hacer un acto de fe y les voy a creer. Bueno, si fuman no hay ningún problema, ¿verdad? ¿La que sigue?
Fumen, sigan fumando. Van a adelgazar. La que sigue. Y tenemos toda la paciencia del mundo para verlos como enfermos, y si son los dueños de las funerarias, también, ¿sí? El tabaco provoca, ¿sí?, miles de muertes cada año. Y bueno, ustedes como estudiantes de medicina, estudiantes de ciencias de la salud, pues tienen la palabra, ¿verdad? Claro que hay que predicar con el ejemplo, definitivamente, ¿verdad? Pero bueno, si fuman, yo les sugiero que lo piensen 2 veces, y si no, enciérrense, cómprense así unas cajotas de cigarros y empiecen a fumar como loquitos para que se mueran rápido. Eso se llama terapia de choque. Bueno, la que sigue. Y nosotros también estamos contribuyendo a contaminar nuestros ríos, nuestros lagos, a deforestar. San Cristóbal es una ciudad hermosa. Yo viví aquí hace 30 años y actualmente me da una tristeza ver cómo está San Cristóbal y las comunidades aledañas, ¿verdad? Somos como raza humana depredadores. Hemos destruido San Cristóbal, hemos destruido la selva lacandona, hemos destruido, bueno, pongo el ejemplo de Chiapas, pero es todo el país, es prácticamente en todo el mundo. Y después nos quejamos, ¿verdad? ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué hay tantos huracanes? ¿Por qué hay tantas tragedias? ¿Por qué cuando llueve hay muchos damnificados? ¿Por qué lo otro? Nosotros solitos estamos aportando nuestro granito de arena. Ustedes, por lo menos, ¿sí?, trabajen en la parte de ya no usar el plástico, ¿sí? Por lo menos trabajen en la parte de la basura, separemos la basura, la orgánica y la inorgánica. Si las autoridades no nos proporcionan esa opción, bueno, hay que buscarla, ¿verdad? Pero no podemos seguir esperando que todo lo hagan las autoridades, ¿sí? Aportemos nuestro granito de arena como ciudadanos. ¿Por qué? La que sigue. Hay factores infecciosos involucrados con el cáncer. Ustedes saben que, por ejemplo, el virus de la hepatitis B está muy involucrado, y la B y C están involucrados en la formación, en la etiología, o como un mecanismo de carcinogénesis, de formación de cáncer, en el cáncer del hígado. Y bueno, pues ¿de dónde viene el virus de la hepatitis B y C? Se los dejo de tarea, ¿verdad? Pero es algo que nosotros podemos modificar. Es lo mismo que pasa con la infección por el Helicobacter pylori, que se ha asociado también a el cáncer gástrico. Hay otros factores, es cierto, pero también hay una relación muy estrecha. Y la infección por el Helicobacter pylori es muy común en el arroz, ¿sí? Todos comemos arroz, ¿sí? Entonces, hay que ir prestando eso. Más toda la porquería que tiramos, ¿verdad? El mercurio de las pilas, que contamina el agua, el plomo, toda esa gasolina, esos aceites que tiramos a la calle, todas esas llantas, etcétera. Reflexionen qué es lo que estamos haciendo para destruir el planeta y favorecer infecciones. ¿La que sigue? Antes de que se me olvide, el anterior no viene aquí en la diapositiva, pero está el caso del virus del papiloma humano. Ustedes pues están en una etapa de boom, ¿verdad? De explosión sexual. Que bueno, vívanla, disfrútenla, pero responsablemente, ¿sí? En primer lugar, porque hay que evitar embarazos no deseados. Se embarazan y adiós carrera. Punto. 2, obviamente terminan todas sus expectativas, ahí se acabaron. Segundo, por la transmisión de enfermedades de origen sexual. Digo, lo de menos es que les dé, todavía hay gonorrea o está reapareciendo, ¿verdad? Pero si les da SIDA o si se contagian por un virus del papiloma humano, su riesgo para las mujeres es de que desarrollen con el tiempo un cáncer de cervix, un cáncer de la vagina, y en los hombres el cáncer de pene. En el hombre es menos, ¿verdad? Pero existe. Y bueno, pues ustedes deben saber que el tratamiento del cáncer de pene, cuando ya no hay opciones,
pues hay que mocharlo, ¿no? Entonces tengan conciencia de lo que pueden terminar. O sea, no es asustarlos, simplemente es que tomen conciencia de que el virus del papiloma humano es una realidad. Ya se introdujo la vacuna, hay resultados muy controversiales, ¿verdad? Pero lo más importante es la prevención. La siguiente. Y la herencia, pues, ocupa un lugar todavía muy pequeño comparado con el resto de los factores que están provocando el cáncer. En menos del 10% hay que echarle la culpa al gen. ¿La que sigue? Bueno, entonces, para resumir esta parte y entrar ya de lleno en la materia, la estrategia para combatir el cáncer obviamente es educación, por ejemplo, este tipo de pláticas, otro tipo de actividades de este tipo, la prevención de lo que ya hablábamos, eviten, por ejemplo, las mujeres, eviten al máximo ser gorditas, porque si son gorditas y le entran al alcohol y le entran al tabaco y le entran a los anticonceptivos, pues cáncer seguro, ¿no? La parte de investigación, que vamos a ver ahorita, y la parte de desarrollo tecnológico. La siguiente, la que sigue. Estos son ejemplos, ¿verdad?, de algunas pláticas, sobre todo en comunidades, son comunidades en Oaxaca. La que sigue. Yo creo que no nos cuesta nada volver a la alimentación, una alimentación sana. ¿Las mujeres saben cocinar? Bueno, si no saben cocinar, vayan aprendiendo porque les va a dar cáncer. O se van a poner gorditas, obesas, hipertensas y diabéticas. Y los hombres también, porque si la mujer no sabe cocinar, pues no creo que les alcance el salario para pasársela en restaurantes, ¿verdad? Comiendo de todo. La que sigue. Obviamente, la lucha contra el tabaquismo debe ser clave. Ojalá la universidad prohíba a sus alumnos fumar, por lo menos aquí. Saliendo de allá, fumen lo que quieran, ¿verdad? La que sigue. ¿Sí? Y obviamente procurar un ambiente más sano. La siguiente. Bueno, vamos a entrar en la parte de la investigación, que es lo que nos reúne este día. Adelante, si le vas dando clic. ¿Sí? La que sigue. Bueno, este esquema, como ven ustedes, podemos dividir la parte de cómo se descubre un medicamento, va desde la fase preclínica a la fase clínica, después una fase de seguimiento. Se los voy a resumir, les voy a ir mostrando algunas diapositivas, haciendo algunos comentarios, pero vean que es todo un proceso muy largo, ¿verdad? Muy largo, que va desde que el médico, el biólogo, el científico, etcétera, se hace una pregunta, por decir algo. Yo como investigador digo, ¿cuál sería el medicamento más adecuado para tratar a las mujeres que tienen cáncer de mama, que todavía menstruan? ¿Sería ese medicamento el apropiado para aquellas mujeres que ya dejaron de menstruar, ¿verdad?, pero que tienen cáncer de mama? Y a partir de ahí, o le pueden poner el ejemplo que quieran, el cáncer de colon, el cáncer de pulmón, el cáncer de cervix, etcétera. Y a partir de ahí se genera una pregunta científica que va a ir siendo tomada por todo un grupo multidisciplinario, donde van a intervenir varios profesionales, ¿verdad? Por ejemplo, los químicos, que nos van a ayudar a identificar las moléculas, a diseñar esas moléculas, a identificar cuál es la parte que tiene más actividad, cuál es la parte dentro de su estructura química que puede ser más tóxica, etcétera. Y de ahí, bueno, se pasa a su síntesis. Aquí en Chiapas, pues sabemos que hay muchas plantas a quienes en las comunidades se piensa que tienen propiedades anticancerígenas. Bueno, entonces, pasamos desde la planta o desde el compuesto químico a que eso es, se obtiene un extracto, ¿verdad?, desde el punto de vista químico. Y actualmente hemos llegado ya inclusive al diseño a través de la informática o la bioinformática, al diseño por computadora de nuevos medicamentos. Ya es toda una maravilla, está acelerando el proceso del descubrimiento de nuevos medicamentos. Y de ahí se pasa a lo que son las pruebas también preclínicas, las pruebas in vitro.
las pruebas que se hacen en lo que nosotros estamos acostumbrados a ver como tubos de probeta, en cajas que vemos en el laboratorio de microbiología, como las cajas de Petri, etcétera, en los cultivos. Entonces, esas sustancias son probadas contra células cancerosas que se han logrado aislar o con modelos de células, ¿verdad? Y de ahí se pasa a los estudios los estudios clínicos, donde se evalúa ya con pacientes. A ver, la siguiente, ahora sí. Bueno, este es un proceso tradicional, ¿verdad? Lo que conocíamos, porque esto está cambiando. Y cada día que pasa, cada año que pasa, los tiempos para descubrir un medicamento se van acortando. Antes nos llevábamos hasta 20 años para poder lograr que un medicamento saliera al mercado, saliera a la venta. Entonces, se llevaba toda la carrera de un investigador, ya cuando el investigador estaba casi de bastones, comenzaba a ver el fruto de su trabajo, ¿verdad? Entonces, yo todavía tengo esperanza. Y bueno, entonces, repito, va desde la identificación del blanco tanto de célula, de la molécula, del mecanismo de acción, el mecanismo biológico, la validación, ¿sí? O comprobación de que en efecto ese blanco nos va a llevar, a que la molécula funcione, se identifica, ¿verdad? Tanto la molécula o el mecanismo, se desentraña cuál es el mecanismo por el cual actúa, ¿sí? Se encuentra el candidato ideal y de ahí pasa a lo que llamamos propiamente ya la fase preclínica y la fase ya con los seres humanos. La siguiente. Entonces ahí más o menos suma como unos 10 años, ¿sí? Y aquí está lo que nosotros llamamos la fase preclínica, ¿verdad? Esto es muy importante que lo entiendan porque existe el mito, fíjense bien, todavía, ya no digo de la sociedad en general, de médicos, ya, así con su título, no de la UNICH, de todas las universidades, de médicos, de especialistas en cualquier área, y hasta uno que otro especialista en oncología, ¿verdad? Que piensa que cuando hacemos estudios clínicos, ¿sí? Los pacientes, los enfermos, son conejillos de Indias. Se quedaron en la parte de los modelos preclínicos, cuando se evalúa en animales de experimentación, como son los ratones, ¿sí? Entonces, quítense esa idea, por favor, ¿sí? Los pacientes no son conejillos de Indias, ¿sí? Segundo, a través de ya esos estudios que se hicieron en el laboratorio, donde los químicos participaron, y donde ya participan también aquí biólogos, otro tipo de profesionales, ¿sí? Se van determinando, fíjense bien, desde que se hace el estudio in vitro y desde que se hace el estudio en los ratones, pongo el ejemplo en los ratones, pero no solo con los ratones, nosotros vamos sabiendo ya que esa molécula, uno, puede matar a las células de tal órgano, por decir algo, del riñón o del hígado. Entonces vamos viendo la toxicidad, ¿sí? Vamos viendo también en qué tipo, por ejemplo, cuando se estudia con el tipo de célula, ¿verdad? De determinado órgano, vamos viendo qué tipo de célula cancerosa, por decir algo, del estómago, del hígado, del intestino grueso, de la mama, es sensible a ese tipo de fármaco, o ese fármaco lo va a matar, lo va a aniquilar. Desde ahí ya nos vamos dando cuenta, ¿verdad? Y por eso, cuando ya pasamos a la siguiente fase, la que sigue, por favor. Cuando ya pasamos a lo que se llaman los estudios en vivo, ¿sí? Más o menos ya tenemos una idea bien formada de cómo va a actuar el medicamento, cuál va a ser su toxicidad, gracias a los estudios que se hicieron in vitro y in vivo, con los animales de experimentación. La siguiente. La siguiente. Bueno, estas son unas diapositivas que le tomé a un investigador. No,
al final debe haber un crédito para ellos, ¿sí? Entonces, vamos a resumirlo. Aquí se encuentra al compuesto, a la molécula que puede tener cierta acción. ¿La que sigue? ¿La que sigue? ¿Sí? Entonces, se sintetiza esta molécula. Se identifica cuál es la estructura que tiene más actividad, o sea, cuál va a tener mayor eficacia, ¿sí? Se pueden sintetizar análogos, o sea, parecidos como en espejo, ¿sí? Y entonces se pueden identificar también estructuras que pueden tener cierta relación. Todo esto es parte de la química. ¿La que sigue? Y luego un concepto, ¿verdad? Que es más estructural de cómo identificar lo que ya se llama la farmacoforma, farmacosfera, etcétera, ¿sí? Que va a ser la responsable de que tenga la actividad. Todo esto ya se hace a través de computadora, así como los arquitectos hacen ya casas a través de animación, a través de diseño, ¿verdad? Por computadora, es lo mismo que se hace con estas moléculas. Así que si tienen por ahí alguna plantita de alguna comunidad que les digan que es anticancerígena, después vemos. ¿La que sigue? Y es fácil, es más fácil ya encontrar por qué esa plantita puede tener esas propiedades. Bueno, no solo anticancerígenas, a lo mejor porque los hace orinar más, porque les da más hambre, porque les da sueño, etcétera. Bueno, y de ahí se pasa a lo que es la eficacia, ¿verdad? En los modelos, la toxicidad y la eficacia en los modelos animales. La siguiente. A los médicos no les gusta trabajar con ratitas, es la verdad, ¿no? Pero bueno, a veces es necesario. Y luego se hacen también ahí estudios para determinar lo que se llama la farmacocinética y la farmacodinamia, ¿sí? En pocas palabras, el medicamento entra al organismo. Estamos hablando ahorita de la fase preclínica, pero se aplica también en la fase clínica. La farmacocinética y la farmacodinamia, lo único que nos quieren decir es, primero, qué va a provocar el medicamento en el organismo, ¿sí? Y segundo, por ejemplo, cuánto tiempo va a durar ese medicamento en el organismo y cómo lo va a eliminar, en pocas palabras, ¿sí? ¿La que sigue? Bueno, y de ahí, bueno, se va, la industria tiene que proteger ese conocimiento, ¿verdad? A través de patentes, ¿sí? Es la protección legal. Y de ahí, bueno, se va a continuar el estudio del metabolismo del medicamento, se va a probar la toxicidad. La siguiente. ¿Sí? Eso es un proceso, ¿verdad? De lo que es la fábrica, cómo se van a producir, cómo se llega ya a la producción propiamente de esa capsulita o esa ampolleta que le vamos a poner al paciente. ¿La que sigue? Bueno, entonces vemos cómo a partir de una hipótesis, de una pregunta científica, interviene la parte biológica, utilizamos ya las nuevas tecnologías, sobre todo de la informática y de la computación, se generan softwares, etcétera, etcétera, ¿sí? Y podemos llegar ya a la aplicación de lo que ustedes ven como una cápsula, la que sigue, o bien una ampolleta. La siguiente. La que sigue, por favor. Bueno, entonces, este es un ejemplo para que vean. Vamos a suponer, el ejemplo es muy esquemático, ¿verdad? Que se identifican como 10,000. De esos 10,000 llegan a la fase preclínica aproximadamente 250 y ya se llevaron más o menos casi 7 años, entre 6 y 7 años. Y de ahí ya pasarlos a lo que se llaman los estudios clínicos, los estudios con los seres humanos, puede llevarse unos 7 años, más o menos. Y en lo que lo revisan las autoridades sanitarias, por ejemplo en los Estados Unidos, la Administración de Medicamentos y Alimentos, o en Europa, ¿verdad? O en México, que se llama COFEPRIS, Comisión Federal de Protección para Riesgos Sanitarios, pues puede llevar 1 año y medio más o menos, ¿no? Actualmente, repito, esos procesos se están acelerando. Entonces, súmenle los años, 7 más 7, 14, más el otro, van ahí como 16 años, más o menos los 20 que habíamos dicho. Y para llegar a México, tarda un poquito más porque somos más lentos, estamos más burocratizados. Se puede aprobar en Estados Unidos este año y en México nos puede llevar unos
unos años más. No podemos decir que sean unos 4 o 5 años más, pero sí, más o menos por ahí, o más inclusive. ¿La que sigue? La siguiente. Bueno, esta es una muestra nada más para que vean cuántos compuestos se están probando contra determinados tipos de tumor y vean contra quién se están probando más compuestos, contra qué tipo de cáncer. Al menos en esta diapositiva, ¿verdad? Puede ser que haya algunos cambios mínimos recientemente, pero bueno, sigue siendo el cáncer de pulmón el que lleva la delantera, ¿sí? Algo tan sencillo como es el cáncer de pulmón, que podemos prevenirlo, es lo que está provocando más problemas de salud. Acuérdense, ocupa el primer lugar como causa de muerte en el mundo, en personas mayores de 40 años. Y de ahí siguen las leucemias, los linfomas, ¿sí? El cáncer de mama. Y vean ustedes cómo estos son cánceres que ocurren más frecuentemente en el primer mundo, en el mundo más desarrollado, pero que también aquí nosotros tenemos. Y de ahí va bajando. ¿La que sigue? ¿La siguiente? Y ahí entramos a lo que llamamos la fase 1, la fase 2 y la fase 3, ¿sí? Un estudio de fase 1 nos va a servir para identificar básicamente la toxicidad del medicamento, a qué órganos le hace daño y a qué dosis. Se comienzan obviamente con la dosis mínima que se detectó en el ratón, que se detectó en los estudios in vitro, y de ahí se empieza a aumentar, se empieza a escalar la dosis, le decimos ahí, hasta que se comienza a ver dónde hay lesión, el hígado, la médula ósea, el riñón o algún otro más, ¿verdad? Es un estudio que puede llevar meses. No sé si me quieras pasar la siguiente, por favor. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos en la fase 1 siempre va a ser, ¿este medicamento es seguro, sí o no? La seguridad. La seguridad que nosotros como médicos podemos conocer, denominar más que nada como toxicidad, es lo que más interesa en este tipo de estudios. Y generalmente este tipo de estudios involucran a pequeños pacientes. En cáncer generalmente son pacientes que ya han sido tratados con todo lo que se conoce, ¿verdad? Y entran a este estudio porque están los pacientes pues esperando, ¿verdad? Los pacientes siempre tienen una esperanza de vida, así la llamamos nosotros, pero también están aportando a través de estos estudios un conocimiento para que la ciencia avance y se puedan descubrir nuevos medicamentos, que quizás no le van a servir a ellos, quizás, pero sí le van a servir a otras, a otras generaciones o otro tipo de pacientes que pueden ser sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, no sabemos, ¿verdad? O a gente de su misma generación con algunos medicamentos que se desarrollan rápidamente. La segunda fase, la pregunta científicamente siempre es, ¿el medicamento es efectivo? Por ejemplo, ¿es efectivo para el cáncer de mama? ¿Es efectivo para el cáncer de pulmón? ¿Es efectivo para el cáncer de colon? Y de ahí ya son estudios que van a involucrar a más pacientes, pueden ser más de 30 pacientes, 100 pacientes, ¿verdad? Y llegamos a lo que es la fase 3. La fase 3, la pregunta científica va a ser, ¿este agente es mejor, este medicamento es mejor que los medicamentos que ya conocemos? Por ponerles un ejemplo, hasta ahorita no hay ningún analgésico dentro de su grupo de acción, ¿verdad?, superior a la aspirina. Entonces, vamos a buscar otro analgésico que sea tan potente y tan barato y tan menos tóxico que la aspirina. ¿Por qué creen que la aspirina es tan popular? El ácido acetil salicílico, ¿sí? Y así todo lo que ustedes saben ahorita, ¿verdad?, que van a aprender en su clase de farmacología o en las clínicas, ¿verdad? Por ejemplo, en cardiología, que la digoxina es la que nos ayuda en la insuficiencia cardíaca. Bueno, ¿qué ha habido de superior sobre la digoxina? Obviamente deben haber estudios fase 3
y muchos estudios de esos fase 3 pueden, a lo mejor el nuevo medicamento no es tan tóxico, a lo mejor el nuevo medicamento no es, a lo mejor el medicamento en fase 2 demuestra que es muy efectivo para tratar esa enfermedad, pero cuando llega a la fase 3, ¿sí?, tiene que demostrar que es tan efectivo o más efectivo que el tratamiento que ya sabemos, que ya conocemos, pero que además que tenga, si tiene menos toxicidad, qué bueno. Si tiene una toxicidad similar, bueno, está bien, pero no debe tener más toxicidad. O sea, no debe ser más perjudicial que lo que ya conocemos. La siguiente. Bueno, entonces ahí es donde resumimos, ¿verdad? En números, en muñequitos, la cantidad de pacientes que van siendo, de enfermos que van siendo integrados a estos estudios de investigación. ¿La que sigue? La siguiente. Bueno, esto es exactamente lo mismo, pero hay una fase 4 que hasta hace algunos años no se le prestaba mucha atención. La fase 4 implica lo que se llama farmacovigilancia. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque el medicamento ya sea aprobado, que aunque el medicamento ya esté a la venta, ya esté dentro de los cuadros básicos del sector salud, hay que seguirlos vigilando. ¿Por qué? Por una razón elemental. Cuando se hacen estudios clínicos, el tiempo de observación muchas veces no es tan largo. Puede ser 1 año, pueden ser 3 años, pueden ser 5 años, ¿sí? Pero los estudios fase 4 lo que buscan principalmente es detectar, ¿sí?, si hay otros eventos adversos que durante la fase de los estudios clínicos 1, 2 y 3 no se pudieron detectar. Y entonces ustedes, por ejemplo, así van a encontrar anuncios, ¿verdad?, alarmas, que tal medicamento en reumatología tiene que ser retirado del mercado porque se encontró que provocaba muchos infartos del miocardio, que no se vio al principio, pero que ahora se ve, o que se vio al principio, pero no se veía mucho. Y después se vio que con el paso del tiempo, con el uso más prolongado, puede estar produciendo ese efecto, ¿sí? Y eso, por eso ustedes siempre deben estar reportando, inclusive como médicos, ustedes tienen ahí una función muy importante. A veces, aunque sepamos que la aspirina puede producir sangrado tubo digestivo, puede producir otras cosas que todavía quizás no sabemos, y así con todos los medicamentos. Entonces tenemos que reportar a la autoridad qué está pasando. En este caso a COFEPRIS, la Secretaría de Salud, si estamos observando que con el uso de cierto medicamento están ocurriendo ciertos fenómenos, ciertas reacciones adversas, algunas de esas que pueden ser fatales. La siguiente. Bueno, esto es una gráfica, ¿sí?, de un laboratorio, tampoco es propaganda, pero bueno, es muy apropiada, que nos indica, ¿verdad?, el tipo de moléculas que se van creando, formando, descubriendo, ¿sí?, y las que finalmente llegan a la aprobación, lo que veíamos, de 5.000 a 10.000 moléculas que se crean, puede encontrarse solo una, ¿sí? Para ser investigador, y siempre les he dicho, o para ser oncólogo, hay que tener un umbral muy alto a la frustración, ¿sí? Pues tenemos que ser muy perseverantes, creer en lo que hacemos. Ustedes como médicos también tienen que tener un umbral alto a la frustración. ¿Por qué? Porque si no somos persistentes, ¿verdad? En el caso como médicos, pues el paciente se nos va a morir. Si a la primera nos ponemos a llorar y llamamos a otro doctor porque no sabemos, pues mejor nos ponemos a estudiar, ¿verdad? Y así pasa. O sea, el éxito, pues está plagado. Así, un éxito está plagado de muchos fracasos, ¿sí? Entonces, ese umbral alto a la frustración lo tenemos que cultivar mucho como médicos, ¿verdad? No porque se nos muere un paciente, no porque no pasamos el examen, ya, vamos a dejar la carrera, ¿sí? Vamos a dejar de ejercer. No, tenemos que aprender de esos fracasos, tenemos que aprender de esas malas experiencias, ¿verdad?, para poder alcanzar el objetivo que estamos buscando. Bien dice el dicho, ¿verdad?,
que le llamamos elegantemente a la experiencia a la suma de todos nuestros fracasos. Acuérdense de esa frase dominguera que les estoy diciendo. Bien, ¿la que sigue? Entonces, esto es lo mismo. Pero vean aquí, les muestro cuánto cuesta producir un medicamento. Aquí no le estoy haciendo propaganda a la industria farmacéutica, óiganlo bien, pero sí tenemos que ser conscientes porque hay que verlo desde los dos lados, ¿verdad? Muchos medicamentos son caros y todo el mundo se queja, los medicamentos son caros, es cierto, ¿sí? Porque, vean las cifras, puede llegar a costar el desarrollo y la introducción a una farmacia, ¿sí?, de un medicamento de $800 millones, ¿sí?, a 1.5, ¿cómo se dice? Un millón, no, ya se me fue la cifra, a ver quién me la dice. 1.500.000 millones, ¿sí? Entonces, todo este dinero que se ha gastado en la producción de un medicamento va a tener un impacto en el mercado. Es obvio, la industria farmacéutica no es una hermana de la caridad, ¿verdad? Tiene que obtener ganancias, no justifico, tiene que tener un porcentaje que tiene que reinvertir nuevamente para que siga habiendo investigación, ¿sí? Sin embargo, es tarea de nuestros gobiernos, ¿verdad?, negociar con la industria farmacéutica para que un mayor número de medicamentos sea accesible a la población. En cáncer, por ejemplo, tenemos medicamentos carísimos, ustedes no tienen ni idea, ¿verdad? Hay medicamentos que llegan a costar 150,000 pesos al mes. No hay bolsillo que lo aguante. No hay seguro médico de gastos mayores que lo aguante, ¿sí? Entonces, no hay institución de salud, ¿sí?, que soporte ese gasto. Tenemos quebrados, ¿verdad? Entonces, bueno, esa tarea le queda a los que deciden las políticas de salud para negociar con la industria farmacéutica de cómo hacer accesible el mayor número de medicamentos. La industria tiene que seguir reinvirtiendo, la industria tiene que seguir ganando, pues no hay ganancia, no es negocio, ¿sí? Pero también tiene que verse la parte social. Lo que sigue, por favor. Bueno, hasta acá terminaría la plática. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Me pasas la...? Bueno, buenas tardes. Mi duda más que nada es, meses anteriores vino una conferencista, la doctora Benítez de la UNAM, que nos habló de un medicamento, el pirofosfato de tiamina. Ella nos indicaba que la célula cancerígena interrumpía el ciclo natural celular y impedía que la célula siguiera el ciclo de Krebs y mandaba a que se hiciera el ciclo de lactato, lo cual acidificaba el cuerpo y permitía a la célula cancerígena crecer. Entonces, ella nos indicaba que el pirofosfato de tiamina evitaba que esta célula cancerígena interrumpiera el ciclo de Krebs y se evitara el ciclo de lactato y se continuara lo que era el ciclo normal, lo cual evitaba que el cuerpo se acidificara y la célula cancerígena no pudiera crecer en medio alcalino y pues por este medio la célula cancerígena moría. Bueno, al menos eso fue lo que en sus investigaciones, eso era lo que ella había concluido. Mi duda es ¿qué información tiene usted acerca de esta sustancia, el pirofosfato de tiamina, de acuerdo a su experiencia? Mira, es una observación, obviamente, que surge del laboratorio. Te puedo decir que así como esa observación, hay cientos de observaciones que todos los días se están publicando en las revistas científicas, ¿verdad? Lo que sigue, o sea, ella hizo una observación en el laboratorio, una observación experimental. Lo que sigue es precisamente pasar a una fase, ¿verdad?, todavía de estudios preclínicos en animales de experimentación o en el laboratorio, ayudado con todo lo que es la bioinformática, para validar, acuérdate, validar esa hipótesis. Es lo que les mostraba yo al principio. La doctora se planteó una pregunta científica, encontró un blanco o un mecanismo. Ella dice, bueno, es que a través
De este mecanismo de acción se produce acidosis, en pocas palabras, y a través de eso se pone la célula cancerígena. Lo que sigue, pues, es probarlo, validarlo en modelos clínicos, en estudios clínicos. Perdón. Bueno, en ese caso, ella nos indicaba que ya ha sido probada, bueno, ella nos contó su experiencia, que ella misma lo había probado, porque tuvo un cáncer terminal, y pues ya han pasado mucho tiempo, y pues, sí ha seguido como la continuación, por eso era mi duda, de qué se sabía de esta sustancia. Bueno, mira, eso nosotros le llamamos un caso anecdótico, ¿verdad? Lo ideal es reproducir esa experiencia, ¿sí? Reproducirla en un grupo de pacientes que tengan las características que, por ejemplo, tiene la doctora, la paciente, para ver si en efecto ese mecanismo de acción está siendo el adecuado y está favoreciendo detener el avance del tumor, ¿sí? Pero mientras no se lleve a cabo ese tipo de estudios, no va a pasar de una observación clínica, si tú quieres, una observación experimental, y precisamente por eso se deben estudiar todas esas moléculas, todos los medicamentos, ¿sí? A través de estudios clínicos, ¿sí? No podemos, nosotros como médicos, no podemos basarnos solamente en la anécdota, no podemos basarnos en el caso individual. Nos debe servir como una observación, como una pista, ¿sí? Que seguir, pero tenemos que validarla científicamente. Y la única forma de validar actualmente una hipótesis, una pregunta científica, ¿verdad?, de un compuesto, de un mecanismo, es a través de un estudio clínico. Espero que haya quedado claro. A ver, aquí sí quiero hacer una aclaración. Miren, es cierto que ella está haciendo la investigación, qué bueno, ¿sí? No, porque todo investigador pues tiene que investigar, tiene que validar su hipótesis. Pero tenemos, desafortunadamente o afortunadamente, ¿sí?, tenemos que seguir ¿cómo les podría decir? El método científico, ¿verdad? Tenemos que llevar un protocolo. Y eso métanselo ustedes aquí en la cabeza, ¿sí? El que no haga las cosas, ¿sí?, a través del método científico, ¿sí?, es un esfuerzo, es un esfuerzo, es una idea que se puede perder. Todas las ideas son buenas, nadie está loco, ¿sí? Precisamente de las locuras es como hemos aprendido mucho, ¿sí? Entonces, esa creatividad, esas preguntas científicas, tenemos que probarlas, evaluarlas, ¿sí?, en estudios de investigación clínica. Tenemos que reproducirlas. Una de las características de la ciencia es precisamente eso, que lo que tú digas que pasó, lo pueda reproducir el que vive en el norte, el que vive en Europa, el que vive en Japón, el que vive en cualquier lado. La reproducibilidad del fenómeno científico es lo que vale. Lo demás nos sirve como anécdota, ¿sí? ¿Quién más? Y acuérdense que ustedes son o van a ser médicos, ¿sí? Entonces su pensamiento tiene que ser científico. Bueno, por ejemplo, a mí me llegan casos, y a todos los médicos, que el cartílago del tiburón cura el cáncer. Pues ojalá, ¿verdad? Ya no tendría chamba, yo estaría aquí en una cabaña en San Cristóbal disfrutando del bosque, etcétera, ¿no? Que la víbora de cascabel, la víbora de la vecina, la sangre del zopilote, la sangre de la enemiga, cura el cáncer. Ustedes deben de saber que muchas de estas sustancias que se dicen que curan el cáncer, ¿sí?, han sido ya probadas en muchos estudios científicos, ¿sí? Qué bueno que tocan este tema porque desafortunadamente el nivel de educación
de nuestro país es bajo, tenemos en promedio tercer año de primaria, ¿sí? Y desafortunadamente este tipo de concepción, ¿sí?, ha llevado a que muchos pacientes que puedan ser curados en las etapas iniciales del cáncer no se curen, o que muchos pacientes que inician con tratamientos, ¿verdad?, con cirugía, quimioterapia, radioterapia, que son fuertes, son duros, sí, es cierto, ¿sí?, pero los abandonan. ¿Por qué? Porque no, es que la comadre ya me recetó el cartílago de tiburón y es mejor que todo lo que ustedes me dan, ¿no? Es mejor que lo que se conoce. Bueno, pues está bien, como usted decida. Acuérdense que la parte de la medicina también es ciencia, pero también es arte. O sea, es un ente que piensa, pues, no es solo el cuerpo, ¿sí? Entonces nosotros siempre tenemos la esperanza, primero, de que el diagnóstico sea equivocado. No, pues yo tengo la esperanza de que a lo mejor se equivocaron, ¿verdad? Y cuando ya se demostró que no se equivocaron, viene la fase de que, pues el milagro es el que me va a salvar, ¿no? Pues sí, pero como dice el dicho, para los que sean creyentes, ¿no? Ayúdate que yo también te ayudaré. O sea, si tienen la posibilidad de recibir atención médica, pues háganlo. Si ustedes como médicos no tienen la capacidad de resolver el problema, lo más ético es referirlo al médico que pueda tener el conocimiento y la experiencia para poder tratar este tipo de pacientes, ¿sí? Eso es lo más ético que debemos de hacer. Acuérdense de lo primero, como siempre nos enseñan en la escuela. El primer principio es no dañar, ¿sí? Y no dañar va desde que no le des algo que tú no sabes ni siquiera cómo va a actuar, ¿sí? Y segundo, no lo dañes retrasándole un diagnóstico y un tratamiento oportuno. Y no sé, mándenle la pelota al que sepa, ¿sí? Y eso ustedes cuando terminen, sean médicos generales, háganlo, ¿sí? No entretengan al paciente. Piensen que el cáncer puede ser una posibilidad y más vale que después el especialista les diga, no tiene cáncer, a que sea un cáncer que se tardaron 6, 9 meses en diagnosticar y que lo envían cuando ya no hay mucho que hacer. Se dice que recientemente se hizo un descubrimiento del premio Nobel de Psicología de los científicos de James y Azuko, creo. Decían que los 3 pilares que se combatía el cáncer era la cirugía restaurativa y la, pero en el descubrimiento que se hizo reciente del 2018 resultó que era igual se complementaba o se añadía lo que era la inmunoterapia contra el cáncer y se decía que era como la cura. No sé qué tan cierto sea esto o todavía está en un proceso de investigación o de experimentación o solo se limita a ciertos tipos de cánceres. Miren, existen más de 100 tipos de cánceres, más de 100, si no es que más. Entonces, aunque le llamamos cáncer a la enfermedad, pero cada uno de ellos se manifiesta de diversa manera, tiene sus mecanismos propios, ¿sí?, sus mecanismos biológicos. Y hay medicamentos que sirven para algo. La cirugía, por ejemplo, sirve para cierto tipo de cánceres en cierta etapa. Por ponerles un ejemplo, un lunar, ¿sí?, que se transforma en un cáncer de piel, pues si lo operan bien, lo quitan, lo retiran, se curó y ahí sirvió la cirugía, ¿no? O las radiaciones, por ejemplo, un cáncer de cervix, que está en una etapa inicial, que no mide más allá de 2 centímetros, que está muy localizado, la cirugía lo puede curar, las radiaciones lo pueden curar, ¿sí? Acuérdense que somos médicos, no dioses, no hacemos milagros, ¿no? La quimioterapia puede curar algunos tipos de cánceres, como el cáncer de testículo, algunos tipos de linfomas, etcétera. La inmunoterapia, bueno, hay otros tipos de tratamientos como la hormonoterapia, ¿no? Hay medicamentos, el más conocido es el tamoxifeno, que evita que las células del cáncer de mama se sigan reproduciendo, los para. O sea, no erradica, no cura la enfermedad, pero la entretiene. Ahí te quedas, ¿no?
no des más lata. Luego están las terapias blanco, las terapias que van dirigidas a como su nombre lo dice, un blanco específico. Un ejemplo clásico es de la leucemia mieloide crónica, donde se descubrió un medicamento que va dirigido exclusivamente a tratar la alteración que existe en el gen que produce la leucemia, ¿sí? Y llega la inmunoterapia, que se está anunciando actualmente con mucho bombo y platillo, ¿no? Va a tener sus indicaciones, no lo dudo. Actualmente existe muchas emociones, una gran emoción, porque quizás muchos cánceres, el cáncer de pulmón pudiera ser tratado de esa manera, el melanoma, ¿sí? Pero también comenzamos a ver que empieza la célula cancerosa también es lista y es un mecanismo biológico, empieza a generar mecanismos de resistencia, ¿sí? Entonces, no se ha encontrado la panacea, ni pensamos que la inmunoterapia vaya a resolver todos los problemas. Va a tener sus indicaciones muy específicas, va a tener cierta duración de acción y van a venir, ¿verdad?, otros mecanismos biológicos que van a hacer que quizás en algunos casos la inmunoterapia no sea tan eficaz y que quizás, bueno, surjan otro tipo de terapias mientras más aprendemos de los mecanismos biológicos, físicos y químicos que producen el cáncer. Mientras más aprendemos del genoma humano, ¿verdad?, mientras más aprendemos de todos los factores que están involucrados en el cáncer. Todos los días ustedes van a encontrar que ya se descubrió tal medicamento, que ya se descubrió X cosa que cura el cáncer. Acuérdense siempre lo que les dije hace rato. A veces la prensa es muy sensacionalista, ¿verdad? Y a veces juega con los sentimientos de la gente. Todo el mundo, ¿qué está esperando? Está esperando algo que cure la diabetes, que cure la presión alta, que cure el cáncer, que cure el SIDA, etcétera. Tenemos que ser muy cuidadosos para analizar esa información. Generalmente la mayoría de la información que se publica son observaciones experimentales o medicamentos que todavía están en cierta fase de investigación y que por eso yo quería compartir con ustedes este conocimiento. ¿Alguien más? Según yo había leído que el tratamiento era hacer que nuestro sistema inmune atacara el cáncer. ¿Por qué? Porque según en las células cancerígenas se generan dos tipos de proteínas. Esas dos tipos de proteínas inhiben en nuestro sistema inmune. Y el tratamiento aquí sería erradicar esos dos tipos de proteínas para hacer que nuestro sistema inmune atacara a esas células y erradicarlas. Así es, el principio de la inmunoterapia es eso, ¿no? Que estimular a nuestro sistema inmunológico a que rescate esa propiedad que tiene de identificar todo lo ajeno, todo lo extraño, y lo liquide para evitar la enfermedad. Ese es el sueño ideal, ¿verdad? Pero bueno, la célula cancerosa no es tonta, se defiende. Y de hecho, hay muchos mecanismos de escape que tiene la célula cancerosa para que no sea detectada por el sistema inmunológico. Hagan de cuenta que ustedes, aunque tengan cámaras aquí en la entrada de la universidad, que no creo que las tengan, pero si las tienen, acuérdense, ¿sí? Toda la policía que los rodea, pues ustedes cuando se quieren ir de pinta, se van a ir de pinta, ¿verdad? O sea, no van a entrar a clase. A pesar de que tengan cámaras, a pesar de que tengan vigilancia, los encima, se van a fugar, ¿sí? Y es lo mismo que hace la célula cancerosa. Entonces, mientras más conozcamos de los mecanismos, de cómo se crea, cómo se reproduce, cómo se muere la célula cancerosa, pues los mecanismos tanto de inmunoterapia, de quimioterapia, de radioterapia, etcétera, van a ser más eficientes. Pero lo más importante, métanselo aquí en la cabeza y métanselo como mensaje a su casa y al aula, la estrategia más eficaz para enfrentar el cáncer
es la educación, la detección temprana, el tratamiento oportuno.